Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a hacer la última clase de relatividad especial y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver un tema que nos quedó pendiente de la clase pasada, que va a resolver el problema de aberración, que es muy rápidamente ver efecto Doppler relativista. Y a partir de ahí vamos a tratar de ver cómo cambia la mecánica en el caso relativista. O sea, cómo escribimos ecuaciones de movimientos para partículas que sean explícitamente covariantes. Así que bueno, vamos a ver rápidamente efecto Doppler. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver muy rápidamente, porque esto yo ya, la realidad es que cuando uno tiene la transformación de la velocidad, el efecto Doppler uno lo puede sacar a partir de ahí, pero por completitud vamos a verlo para ondas planas. Entonces, consideremos una onda plana en un sistema de referencia, ¿sí? Tenemos una amplitud del campo y E a la I omega t menos kx. Fíjense que si yo acá divido por C y multiplico por C, tengo C por T y X, que es X mu, y entonces puedo armar un cuadrivector que sea un cuadrivector covariante, que sea omega sobre C en la parte temporal y menos X en la parte espacial, o el cuadrivector contravariante omega sobre CX, perdón, omega sobre CK acá debería tener, y omega sobre C y el vector de onda acá. Y entonces puedo escribir a la onda como la amplitud del campo y usando notación covariante, E a la I K mu X mu. Todos se dan cuenta que esto y esto es lo mismo, ¿no? Ahora, fíjense que entonces lo que tenemos es un cuadrivector covariante, que lo vamos a llamar el cuadrivector de onda. Así que en la parte temporal tiene la frecuencia dividida la velocidad de la luz, en la parte espacial tiene el vector de onda. Supongamos que tenemos una onda plana, o sea, tenemos una onda plana emitida por alguna fuente que ve el observador en un sistema de referencia en reposo S y que se propaga con algún ángulo θ respecto del eje X, y tenemos un observador que va corriendo. El observador que va corriendo, ya lo hablamos la clase pasada, va a una onda plana, lo vimos por la transformación de los campos, ¿se acuerdan? Y por los invariantes, que va a tener una amplitud primada y tendrá una fase E a la I K' mu X' mu. Pero se dan cuenta que la fase de la onda tiene que ser un invariante relativista. Y se los digo por dos razones. Primero, por construcción, por la notación. Esta es la contracción de un vector covariante contra un contravariante, me tiene que dar un escalar. La otra forma de pensarlo es, si en un punto tenemos, si estamos en un punto en el cual el campo es cero en la onda, si estamos en algún plano con fase en el cual el campo es cero, en todo sistema de referencia tengo que ver un cero, ¿no? Si acá tengo cero, por la transformación de los campos, para cualquier observador tengo que ver un cero, lo cual significa que en el coseno de E a la I K X menos omega t, la fase tiene que ser la misma, así que la fase tiene que ser, como les decía, un invariante relativista. A partir de ahí es fácil ver que entonces esto que construimos, el cuadrivector de onda, efectivamente tiene que ser un cuadrivector contravariante y se tiene que transformar según Lorentz, o sea que se tiene que transformar de esta forma. Así que la frecuencia primada cambia, como ven acá, y los números de onda en X, en Y y en Z, o las componentes del vector de onda, cambian de esta forma. Fíjense que la componente en X cambia de una forma, la componente en Y, la componente en Z no cambia. Eso significa que entonces, como voy a tener el mismo KX acá, pero voy a tener un mismo, voy a tener el mismo KI acá, que acá, para el observador primado, pero voy a tener un KX diferente, voy a tener un ángulo diferente en el cual se va a propagar la onda. ¿Sí? ¿Estamos? Que esto es distinto al Doppler clásico. Muy bien, cambia la frecuencia, cambia el número de onda. Y a ver, entonces empecemos viendo cómo cambia la frecuencia. Podemos tomar esto y usar que KX es simplemente, mirándolo de acá, la componente X es
el módulo del vector de onda por el coseno de θ y por la relación de dispersión K es omega sobre C. Así que podemos escribir esta ecuación para eliminar Kx solo en términos del ángulo de esta forma. Entonces, la frecuencia que ve el observador en el sistema primado cambia respecto a la frecuencia omega de acuerdo a la velocidad a la cual se mueve el observador. Acá tenemos beta, que es b sobre c, y también cambia con el ángulo en el cual se propaga la onda. Entonces, muy rápidamente, casos particulares. Hay un caso que es fácil porque es parecido al clásico, ligeramente diferente, pero es muy parecido al clásico, que tenemos. Piensen que, por ejemplo, prendo una linterna y tengo una onda plana que se propaga hacia allá. ¿Sí? El observador en el sistema primado ve una frecuencia omega prima, que si reemplazan para el ángulo θ vale 0, me queda una frecuencia que es menor a la frecuencia que emito acá. O sea, omega prima es menor que la frecuencia que ve el observador en reposo. Así que esto es parecido a Doppler clásico, ¿no? Si yo tengo una fuente y me alejo de la ambulancia, tengo una frecuencia menor. Si me acerco, si el observador se acerca a la fuente, veo una frecuencia mayor. Pero un caso interesante es que si ahora tengo una onda plana que viaja en Y y tengo un observador que corre en la dirección X, también tengo Doppler, algo que no existe. Tengo un Doppler transversal que no existe en el caso clásico. ¿Sí? En este caso, θ vale pi sobre 2, así que lo que hay que hacer es reemplazar ahí para obtener esta expresión. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, Gabriel pregunta, ¿cuántos cuadrivectores se pueden armar? Si son todos los que quiera. A ver, lo que es importante es que cualquier cantidad que vos construyas como un cuadrivector se tiene que convertir igual que el vector posición. Entonces, pregúntate en el caso del espacio R3, ¿cuántos vectores podés armar? Un montón. La derivada primera de la posición, la derivada segunda respecto del tiempo, derivada tercera, combinaciones lineales. O sea, podés armar muchos cuadrivectores de la misma forma que podés definir muchos vectores. ¿Sí, Gabriel? Obviamente, la condición es que se transformen como. Muy bien, de hecho hoy vamos a definir varios más. Así que, bueno, entonces, el último comentario, ya porque puse un post en la página de la materia sobre aberración estelar, es fácil calcular, justamente por lo que les decía, K sub X cambia y K sub Y, K sub Z no. Un observador que esté en movimiento va a ver no solo un cambio en la frecuencia, sino a diferencia del caso clásico, además va a haber un cambio en la dirección en la cual se propaga la onda. Y es fácil calcularlo usando que justamente Kx es K por el coseno de θ, así que uno puede, justamente usando que K sub X es omega sobre C por el coseno de θ y K sub X' es omega prima sobre C por el coseno de θ', es fácil derivar una ecuación para el coseno de el ángulo que forma el vector de onda, ¿sí? O sea, la dirección en la cual se propaga la onda respecto a la dirección X en cada sistema de referencia. Y efectivamente hay un cambio en la dirección de propagación que depende solo de B sobre C, o sea, depende solo de la velocidad del observador dividido la velocidad de la luz. Y esto explica la aberración estelar, el hecho de que dependiendo en qué lugar de la órbita y hacia dónde se mueve la Tierra, vemos diferentes, vemos un pequeño corrimiento en la posición de las estrellas. Muy bien, entonces, terminemos con esto acá y vamos a empezar con mecánica relativista. Entonces, antes de empezar con mecánica relativista, déjenme ponernos de acuerdo en un poquito la notación que vamos a usar. Nosotros hasta ahora hicimos cinemática o electromagnetismo. Nosotros ahora lo que vamos a querer es describir, vamos a tener un sistema de referencia, ¿sí?
CT y X, o podría ser, bueno, está bien, CT y X. Nosotros ahora lo que vamos a querer describir, por ejemplo, para un sistema en reposo, podemos tener una partícula que se mueve en MRU o que se mueve en algún movimiento acelerado, ¿sí? O que hace algún movimiento periódico. La partícula puede estar acelerada y lo que queremos hacer es describir una mecánica para una partícula que se mueve bajo la acción de diferentes fuerzas. Además, podemos tener un sistema de referencia para otro observador, un sistema S', que se mueve con velocidad v. Entonces, vamos a tener la velocidad de la partícula, ¿sí? Y la velocidad de un observador. Entonces, voy a usar v imprenta para la velocidad de la partícula, v cursiva para la velocidad relativa de dos sistemas de referencia, uno respecto del otro. ¿Sí? Obviamente esta velocidad tiene que ser constante porque estamos siempre en sistemas de referencia inerciales, así que el movimiento de este observador respecto de este tiene que ser un MRU, pero la velocidad de una partícula puede depender del tiempo y la partícula puede estar acelerada. Lo que no puedo hacer es pararme en el sistema de referencia que está fijo a la partícula. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Pablo me pregunta, ¿los cuadrivectores son como vectores? Sí, efectivamente, tienen propiedades vectoriales y forman un espacio vectorial con una métrica particular, que es la de Minkowski, pero efectivamente sí, tienen las mismas propiedades que otros espacios vectoriales. Bien, tienen algunas particularidades porque la noción de distancia es un poco especial. Para eso, Pablo, si querés, Luca me hizo varias preguntas en el foro y yo contesté varios detalles. Bueno, ¿todos de acuerdo? Excelente. Entonces, vamos a comenzar con mecánica relativista. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos? Las ecuaciones de Newton no son covariantes, o sea, no van a cambiar su forma, no mantienen su misma forma frente a transformaciones de Lorentz. Y el primer postulado de la relatividad especial nos dice que todas las ecuaciones de la física son covariantes frente a las transformaciones correctas que esperamos que sean las que cumplen el segundo postulado, o si quieren las que son compatibles con las ecuaciones de Maxwell, para las cuales tenemos un montón de evidencia experimental de que describen correctamente lo que observamos. ¿Cómo sabemos que no son covariantes? Porque se escriben de esta forma, o sea, se escriben como un vector igual a un escalar por un vector, y si fueran covariantes deberían poder escribirse como un cuadrivector igual a un escalar por un cuadrivector. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es ver cómo escribir las ecuaciones, cómo modificar las ecuaciones de Newton para que se puedan escribir en forma explícitamente covariante y nos asegure la invariancia frente a transformaciones de Lorentz. Bueno, entonces para eso tenemos que definir, bueno, fíjense, la aceleración es un vector, la fuerza es un vector, el impulso ¿sí? es un vector, y deberíamos poder construir cantidades equivalentes a estas que se transformen como cuadrivectores. Es obvio, espero que les resulte que, por ejemplo, la aceleración o la velocidad ya vimos que no se transforma según Lorentz, y eso tenía que ver justamente con que el diferencial de posición se transforma como las coordenadas espaciales y como la parte espacial de un cuadrivector, pero está dividido por un tiempo que no se transforma como esperaríamos. Entonces el resultado de esta división o esta derivada en el límite no se transforma según las transformaciones de Lorentz. ¿Sí?
Y eso justamente tiene que ver con que el tiempo cambia al cambiar el sistema de referencia. Entonces definamos un cuadrivector que se transforme como el cuadrivector posición. ¿Sí? Entonces vamos a definir al cuadrivector velocidad, UMU, como la derivada del cuadrivector posición respecto del tiempo propio. Por construcción, esto se transforma igual que xmu. ¿Por qué? Porque el tiempo propio no cambia al cambiar de sistema de referencia. El tiempo propio es el tiempo medido con el reloj que se mueve con el objeto. ¿Sí? Eso es un escalar, está unívocamente definido, y en cualquier sistema de referencia me preguntan cuál es el tiempo del astronauta y vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, el tiempo propio es un invariante relativista, es el tiempo que mide el reloj fijo al objeto, y entonces, de esta forma, cuando yo cambio el sistema de referencia, lo único que cambia es esto, así que estas dos cantidades se transforman igual. ¿Todos de acuerdo? Ahora vamos a ver si este cuadrivector tiene sentido físico, pero por construcción, el cuadrivector velocidad y el xmu se transforman de la misma forma. Fíjense que comparado con lo que ustedes hicieron, probablemente en física 1, en mecánica puntual, a la hora de tratar de construir una mecánica relativista, nosotros no vamos a pensar tanto en el límite clásico o de bajas velocidades, vamos a pensar, ya que tenemos el aparato, cómo escribimos las ecuaciones en forma explícitamente covariante. Díganme si están de acuerdo hasta acá. Entonces, calculemos las componentes de este cuadrivector. Entonces, empecemos con la parte temporal. Entonces, calculemos U0, es la derivada, ¿sí? U0 tengo que poner un 0 acá y un 0 acá. Entonces, es la derivada de x0 respecto de tau. Y ahora puedo hacer regla de la cadena, es la derivada de x0 a dt respecto de tau. Ahora, x0, ¿qué es? Es c por t. Y la derivada de c por t a dt es c. Y la derivada de t a d tau la podemos calcular porque recuerden que el tiempo propio lo calculamos cuando hicimos dilatación temporal. ¿Se acuerdan que el tiempo propio era la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado por el delta t en el sistema de referencia en reposo? Con lo cual, tomando diferencial, el d tau es raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado de t. Así que dt a d tau lo puedo escribir como gamma, como el gamma. Con un pequeño detalle. Fíjense que estoy escribiendo gamma con el subíndice b. ¿Por qué? Porque el tiempo propio, que es el sistema que se mueve, es el tiempo medido por la masita. ¿Sí? Tengo el reloj que va con la masita. Para pararme instantáneamente en este sistema de referencia, me tengo que mover con la velocidad v imprenta, la velocidad de la masita y no la velocidad del sistema de referencia del observador. ¿Se dan cuenta? Entonces el tiempo propio es el tiempo en el sistema de la masita que se mueve con velocidad v imprenta. Entonces vamos a usar a un gamma sub b, que va a ser el gamma de la masita, el gamma de la velocidad del cuerpo, y no hay que confundirlo con el gamma que usamos para pasar de un sistema de referencia a otro, que va con el B cursivo. Bien, perfecto. Entonces voy a contestar. Luca pregunta, o sea que ese gamma no está fijo. Efectivamente, tengo un gamma instantáneo porque la velocidad de la, por ejemplo, esta partícula podría estar acelerada. Si yo estoy en mi sistema de referencia y veo, por ejemplo, a esto moverse, y podría moverse en MRU como podría moverse acelerado. Entonces, efectivamente, por eso escribo el diferencial, y eso es instantáneo, exactamente. Sí, ahí Bautista me pregunta. Exactamente. Bien, entonces Bautista dice que podría no ser no inercial. El tema, Bautista, es que nosotros nunca nos vamos a parar, nunca vamos a tomar un sistema de referencia arriba de esta masa. Nosotros miramos a la masa desde el sistema de referencia en reposo o de un sistema inercial que se mueve con alguna velocidad de imprenta. Ahora,
yo sí puedo preguntarme qué mide un reloj, ¿sí? ¿Qué mide un reloj que está pegado a la masa? E instantáneamente siempre la velocidad es una derivada, así que siempre puedo pensar que instantáneamente estoy en MRU. Piensen, por ejemplo, que tengo una partícula en movimiento circular, ¿sí? Instantáneamente tengo la velocidad tangencial y el d tau va a ser raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado dt. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, tengo algunas preguntas. Lucas pregunta si el subíndice b corta es por variable. No, el subíndice b corta, Lucas, es porque es el gamma evaluado en la velocidad b imprenta, en lugar de el gamma usual sería gamma b cursiva, es la velocidad del observador. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, tengo algunas preguntas que me quedaron pendientes. Gabriel pregunta cómo hice la derivada de x0 a dt. Acordate, Gabriel, que x0 es la definición de la coordenada 0, es c por t. Así que la derivada de c por t a dt es c. ¿Sí, Gabriel? Excelente. Bueno, entonces me queda c por la derivada de t a de tau, que es el gamma b. Muy bien. Y calculemos las componentes espaciales del cuadrivector velocidad. Entonces, usamos letras latinas para para el índice espacial, 1, 2, 3. Las u sub i son las derivadas de xi a de tau, o sea, la derivada de x a de tau, derivada de y de tau, derivada de z de tau. Volvemos a hacer regla de la cadena, tengo la derivada de x a dt, dt a de tau. La derivada de x a dt, ¿qué es? Es la velocidad de la partícula, ¿no? De x a dt es simplemente la velocidad, y dt a de tau vuelve a ser gamma b, con lo cual el cuadrivector velocidad es gamma b por un cuadrivector que tiene c, la velocidad de la luz en la parte temporal, y la velocidad de la partícula en la parte espacial. ¿Todos de acuerdo? Bueno, ahora, muy bien. Entonces, Pablo pregunta, ¿de dónde sale esta ecuación? Y esta ecuación, Pablo, sale de nosotros hace esta ecuación de acá. Nosotros, cuando vimos las transformaciones de Lorentz, hicimos dilatación temporal. ¿Te acordás cuando hicimos contracción espacial y dilatación temporal? O sea, nos paramos en un sistema de referencia en movimiento y vimos que delta t', el tiempo en el sistema primado, era la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado por el delta t. Entonces, lo único que hago es tomar el instantáneo y donde tengo las deltas, pongo un diferencial. ¿Sí? Y este t' por definición es el tiempo propio porque es el sistema fijo al reloj. Bien, ¿estás de acuerdo, Pablo? Excelente. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bueno, si están de acuerdo, fíjense, vamos a hablar un poquito. A ver, ¿qué es? Empecemos por algo básico. Esto es el cuadrivector velocidad, ¿sí? Esto seguro por construcción se transforma según Lorentz, o sea, sabemos cómo se transforma esto. Ahora, no piensen que esta es la velocidad correcta física en el caso relativista. Esta es una forma de poner en un cuadrivector la información cinemática de la velocidad de la partícula, pero si nosotros vemos una partícula moverse en una mesa, su velocidad es esta.
¿sí? La velocidad de la partícula, si una partícula se mueve a 20 metros por segundo en la dirección X, esto va a valer 20 metros por segundo y va a tener componente X. Ahora, una vez que lo multiplicamos por gamma B y lo metemos adentro de este cuadrivector, todo esto se transforma como un cuadrivector, mientras que solo la velocidad física se transforma según la transformación de la velocidad, que no son las transformaciones de Lorentz. ¿Estamos? Entonces, la velocidad física es esta que está acá. Esta piénsenlo como una forma de reordenar a las magnitudes para que se transformen como un cuadrivector. Sí, siempre. Entonces Gabriel me pregunta, pero esa velocidad es la velocidad vista de nuestro sistema inercial. Siempre, todas las magnitudes físicas que voy a escribir, salvo el tiempo propio, todas las demás van a ser, el tiempo propio igual es el mismo en todo sistema de referencia, porque por definición es el tiempo que mide un reloj fijo a la partícula. Todas las magnitudes que vamos a escribir van a ser en el sistema de referencia inercial. ¿Sí? Claro, Francisco pregunta, ¿sería como trabajar con complejos y después tomar la parte real? Podés pensarlo así, o sea, sería como decir, yo voy a reordenar las magnitudes adentro de un cuadrivector, pero después, a la hora de mirar a qué velocidad se desplaza, lo que tengo que hacer es tomar, por ejemplo, para saber a qué velocidad se desplaza en X, tengo que tomar la componente X de este vector. ¿Sí? Bien, Gabriel, la transformación de las velocidades que vimos es la transformación correcta para las velocidades, y esta velocidad que está acá, solo la parte espacial, se transforma según la transformación de la velocidad. ¿Sí, Gabriel? Bueno, ¿están todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vemos qué longitud tiene en el espacio de Minkowski el cuadrivector velocidad. Entonces, para eso hagamos la contracción de u mu. Fíjense que me queda gamma b al cuadrado, que es 1 sobre 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, y acá me queda el módulo de este cuadrivector, que es c cuadrado menos b cuadrado. Y ahora hago la distributiva, y básicamente es fácil ver que u mu me da c cuadrado. O sea que la longitud del vector, del cuadrivector velocidad, en el espacio de Minkowski vale siempre c, aun si la partícula está en reposo, con lo cual, si la velocidad vale 0, esto tiene que valer 1, y entonces el módulo del vector vale c, y si la velocidad es casi de la luz, la parte temporal va a ser muy chiquita. Por eso uno dice, a veces van a leer, que siempre nos movemos en el espacio cuadridimensional a la velocidad de la luz. La única diferencia es si tenemos mayor proyección en el espacio o en el tiempo. Bueno, y esto tiene que ver justamente con que cuanto más rápido nos movemos, más lento transcurre el tiempo para nosotros, y o sea, más lento nos movemos en el eje temporal. Bueno, entonces, mu sobre c es siempre un vector unitario tangente a la línea del universo de la partícula. O sea, si agarramos y dibujamos en el espacio de Minkowski la línea del universo de una partícula, mu sobre c, si esta es la línea del universo, mu sobre c es siempre un vector unitario tangente a la trayectoria. Muy bien. Sí, estas cosas hay que decirlas rápido para no generar mayor confusión que la necesaria. Muy bien, excelente. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo hasta acá? Entonces, nosotros lo que queremos es construir una ecuación como esta, pero que sea explícitamente covariante. Entonces, lo que necesitamos es una aceleración tipo cuadrivector y una fuerza tipo cuadrivector. Así que volvamos a derivar la velocidad respecto de tau para construirnos el cuadrivector aceleración. De nuevo, esto se transforma como x mu. ¿Por qué? Porque estoy dividiéndolo por una cantidad que es un escalar relativista, es un invariante. Si es un escalar, es un invariante relativista. Entonces, defino a mu como la derivada de u mu a de tau, o como la derivada segunda de x mu respecto de tau dos veces. Bien, entonces hagamos la cuenta. Entonces, a mu es la derivada
de U mu a de tau, hago regla de la cadena, es la derivada respecto del tiempo de dt a de tau es gamma b, y ahora tengo que derivar U mu, que es gamma b cb, respecto del tiempo. Y recuerden que acá tengo esta b, es el módulo de esta velocidad, entonces cuando derivo respecto del tiempo, esto varía en el tiempo, y esto también. Así que hagamos la regla del producto. Me queda gamma b por la derivada de gamma b a de tau por este vector sin derivar, más esto sin derivar, que me queda gamma b cuadrado, la derivada respecto del tiempo de cb. Y fíjense que el cuadrivector aceleración también tiene a la información de la aceleración espacial adentro, pero no es la aceleración, es construir un cuadrivector que frente a un cambio de coordenadas se transforme como el cuadrivector x mu y que tenga la información física de cuánto vale la aceleración, pero la aceleración sigue siendo dv a dt. ¿Todos de acuerdo? Es solo notación, Pedro, por ahora. Lo más interesante va a venir después. Por ahora, lo único que estoy diciendo es, esta ecuación no me sirve, me construí una notación que explícitamente me dice qué tiene que satisfacer un sistema de ecuaciones para ser covariante. Si la relatividad está bien en sus postulados, entonces debería existir un equivalente a la ecuación de Newton, que se puede escribir así. Veamos cómo construirlo a partir de la notación. Entonces, bueno, vamos a ver que el producto, la contracción de U mu contra A mu es 0. Y hay dos formas de hacer esto. Se puede hacer la cuenta explícita, pero es mucho más fácil derivar respecto del tiempo a la relación U mu igual a c cuadrado. Entonces, la derivada respecto de tau de U mu, ¿cuánto vale? Es la derivada respecto de tau de c cuadrado, y la velocidad de la luz no cambia respecto del tiempo, así que la derivada respecto del tiempo de esto es 0, y ahora puedo meter la derivada adentro, y esto es como la derivada de x al cuadrado, me queda 2 U mu de U mu a de tau, y esto que está acá es A mu, y les acabo de demostrar que U mu a mu es 0, lo cual significa que en el espacio de Minkowski, el cuadrivector velocidad y el cuadrivector aceleración son ortogonales. ¿Sí? O sea, A mu va a ser ortogonal a U mu. Bien, Luca dice, está bien, Luca. Bien, perfecto. Luca tiene una duda respecto de la derivada del producto. A ver, Luca lo que me dice es d a d tau de esto es U mu d a d tau U mu más U mu de U mu a de tau. ¿Sí? Ahora, Luca, una cosa que puedo hacer es, acordate que G mu nu, en realidad G mu alfa, G mu beta, era la matriz identidad. Entonces, puedo agarrar y multiplicar acá por GG, ¿sí? Una con los índices arriba contraído con este, la otra con los índices abajo. Y entonces, G contra este me baja el índice, y G contra este, G es una matriz que tiene unos y ceros, así que la puedo meter dentro de la derivada, y G contra esto me sube el índice. Entonces tengo dos veces el mismo término, no hay ningún cambio de signo. ¿Sí? Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora ya tenemos todos los cuadrivectores, o casi todos los que necesitamos, para generalizar la ecuación de Newton y tratar de corregirla para que sea
invariante de Lorentz. Entonces, a ver, la ecuación de Newton es derivada. A ver, Gabriel tiene una duda. Dale, Gabriel. Bien, creo que lo que te referís es si tengo un más o un menos. No, Gabriel, o sea, a ver. Ya entiendo. No, no, a ver, esto es igual y tiene el mismo signo, más allá de que sea cero. Si no fuera, ya entiendo tu pregunta. Gabriel, lo que me pregunta es si el parece, o sea, acá los índices están ordenados distintos que acá. Y me pregunta si eso no me da un cambio de signo, más allá de que dé cero. No, si esto no fuera cero, igual mu, amu, arriba o abajo, me dan lo mismo. Y el motivo tiene que ver justamente con que G mu alfa, G mu beta es la matriz de identidad. Entonces, yo puedo siempre meter en un producto interno, ¿sí? Puedo siempre meter G por G traspuesta acá e invertir los índices y mostrar que los índices arriba y los índices abajo, o los índices abajo y los índices arriba, me dan lo mismo con el mismo signo. ¿Sí, Gabriel? Excelente. Muy bien. O sea, el producto interno no depende del orden. ¿Sí? Bueno, entonces, entonces ahora lo que queremos hacer es hallar la generalización, producto interno de Minkowski. Entonces ahora queremos hallar la generalización de la ecuación de Newton, que todos conocemos, derivada respecto del tiempo de masa por velocidad igual a la fuerza, ¿sí? Y donde de forma tal, además, que para la velocidad de la luz tendiendo a infinito, o para velocidades chicas comparadas con la velocidad de la luz, recobremos Newton. Entonces, esto es fácil ahora. Lo que queremos hacer es reescribir Newton con esta notación, de forma tal que en el límite no relativista esto valga, porque sabemos que esta ecuación es la ecuación correcta para un montón de sistemas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, ya a esta altura lo sabemos, para que la ecuación sea covariante tiene que ser de la forma cuadrivector igual a un número, un escalar por un cuadrivector. Entonces reemplacemos la velocidad por u mu, reemplacemos la fuerza por un cuadrivector fuerza, la masa será la masa del sistema en reposo, cosa que sea un invariante relativista, ¿sí? Y el diferencial respecto del tiempo lo reemplazamos por el diferencial respecto del tiempo propio, porque es un invariante relativista y además es automático que el tiempo propio tiende a t en el caso clásico. ¿Todos de acuerdo? O sea, este es nuestro ANSAT de qué forma debería tener la ecuación de la mecánica, por ejemplo, de un cuerpo puntual, si las ecuaciones deben ser covariantes y en el límite de la velocidad de la luz tendiendo a infinito, recuperar la fuerza de las ecuaciones de Newton. Además, para recuperar las ecuaciones de Newton, la fuerza de Minkowski debería satisfacer que la parte espacial de la fuerza de Minkowski, ¿sí?, debería tender, en el caso no relativista, a el vector fuerza, y eso significa que la fuerza de Minkowski, por lo menos en su parte espacial, debería ser alguna función del gamma b, que gamma b tiende a 1 para velocidades chicas comparadas con la de la luz, por la fuerza clásica que nosotros metemos en las ecuaciones de Newton. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? O sea, básicamente pidiendo que la masa sea la masa en reposo, derivando acá por tau, sabemos que tau tiende a t, sabemos que acá adentro la parte espacial tiene a b por gamma y gamma tiende a 1, la masa en reposo es la masa en reposo, la parte espacial de esto le tenemos que pedir que tienda a eso, con eso nos aseguramos que en el caso no relativista recuperemos las ecuaciones de Newton y en el caso relativista esto es explícitamente covariante. Y es automático verlo porque tengo numeritos multiplicados por un cuadrivector igual a un cuadrivector.
Díganme si están de acuerdo. Bien, Federico pregunta algo interesante que yo lo vengo diciendo. Entonces, Federico pregunta por qué yo digo que el límite clásico, el límite no relativista es C tendiendo a infinito. Fíjense que en relatividad tenemos cosas al estilo 1 más b cuadrado. Tenemos correcciones de tipo gamma, o sea, cosas al estilo raíz o 1 sobre la raíz de 1 más b cuadrado sobre c cuadrado. Con lo cual podríamos pedir que b sobre c sea mucho menor que 1, o equivalentemente podríamos pedir que la velocidad de la luz sea muy, muy grande. Comparada con nuestra velocidad, el efecto es el mismo. Sí, Federico, pero muchas veces es más fácil pensar, hagamos tender la velocidad de la luz a infinito como una forma fácil de recuperar el límite no relativista. Muy bien. Entonces, lo primero que podemos hacer de mirar esta ecuación es decir, esto que está acá es un cuadrivector, porque es un invariante, la masa en reposo, a todo esto, la convención moderna en relatividad es que la masa de una partícula es su masa en reposo. ¿Sí? En un ratito les voy a hablar más sobre esto, pero entonces tenemos la masa en reposo de la partícula por el cuadrivector velocidad, eso lo vamos a definir como el cuadrivector momento. ¿Sí? Y en el caso no relativista, la parte espacial del cuadrivector momento va a tender al momento que aparece en la ecuación de Newton, ¿sí? Masa por velocidad. Muy bien. Entonces podemos escribir las ecuaciones de Newton como una ecuación de conservación del momento, que es algo muy, muy gratificante. O sea, la derivada de P mu a d tau es igual a la fuerza de Minkowski. Muy bien. Entonces, a ver, lo que no sabemos, sabemos qué hay adentro del cuadrivector velocidad, qué hay adentro de la aceleración. Lo que no sabemos es qué es este cuadrivector fuerza de Minkowski. ¿Sí? O sea, no sabemos cómo entra la fuerza adentro de ese cuadrivector de forma tal que se cumpla esto. O sea, que se tiene que cumplir que K se transforme como un cuadrivector para mantener la covariancia de esta ecuación, si la fuerza es covariante, ¿no? Y se tiene que cumplir que en el límite no relativista recuperemos la fuerza usual. Entonces, lo que no sabemos es qué hay adentro de K mu. Pero lo que sí sabemos es que las propiedades de transformación de ese cuadrivector tienen que ser las mismas independientemente de la fuerza. Entonces podemos considerar un caso particular, una fuerza que conozcamos bien, para ver cómo esa fuerza entra adentro del cuadrivector. Entonces, sin pérdida de generalidad, miremos el caso de las fuerzas electromagnéticas. La fuerza electromagnética es Q por E más Q sobre C de vector B, que lo podemos sacar C factor común y Q factor común, me queda Q sobre C por C por E más B vector B. Y fíjense que tenemos C y B, que esto es parte del U mu, y tenemos E y B, que es parte del F mu nu. Con lo cual, si yo tengo que hacer un ANSAT de cómo escribir la fuerza electromagnética dentro de un cuadrivector, mi primer candidato sería que el cuadrivector de Minkowski, de fuerza de Minkowski, sea Q sobre C, esto es un escalar y no cambia, F mu nu contraído contra U nu. ¿Sí? Y ahora vamos a verificar que efectivamente acá adentro tengo esta fuerza. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Ahora, por construcción, esto se transforma como un cuadrivector, porque es la contracción de algo que se transforma como un cuadritensor con algo que se transforma como un cuadrivector. Díganme si están de acuerdo. A ver, Gabriel tiene una duda. Claro, Gabriel me pregunta si estoy igualando estas dos cosas y por qué, y justamente las estoy igualando porque yo quiero recuperar Newton. ¿Sí? Sí, exactamente. Gabriel me pregunta si podría ser otra ley. A ver, tiene que pasar dos cosas.
tiene que pasar que en el límite no relativista tiene que tender a Newton y tiene que poder escribirse explícitamente en notación covariante. Si se te ocurren más formas, podés probar. Al final del día, quien va a decidir cuál es la correcta van a ser los experimentos. ¿Sí? O sea, nosotros lo que estamos haciendo es extrapolar lo que sabemos de Newton, pidiendo, modifiquémoslo para que sea explícitamente covariante. Y lo que vamos a escribir es compatible con lo que se observa. ¿Sí? ¿Estamos, Gabriel? Muy bien. Entonces, consideremos este cuadrivector, verifiquemos que adentro efectivamente tenemos la fuerza de Lorentz. Entonces, por ejemplo, tomemos el índice 1, ¿sí? Entonces acá pongo un 1, entonces fíjense, tengo que poner, si escribo la componente 1 de la fuerza de Minkowski, tengo que poner 1 acá y tengo que sumar sobre todos los valores de nu, entonces me queda Q sobre C, F10 U0 más F12 U2 más F13 U3. Fíjense que no pongo el F11. ¿Por qué no pongo el F11? Bautista dice exactamente, porque el tensor electromagnético en relatividad tiene todos los elementos de diagonal cero, ¿sí? Porque es un tensor antisimétrico, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces, ahora, F10 es EX, F12 es menos BZ, bien. Y U2 y U3 son las componentes de la velocidad, U0 es C, con lo cual, bueno, y U tiene además un factor gamma B, y fíjense que efectivamente lo que me quedó es la componente X de Q sobre C por C, componente X del campo eléctrico, más B vector B, componente X. Así que efectivamente, a ver, Luca, ahora voy a eso, Luca, pero entonces efectivamente me queda que la parte espacial, si ahora hago esto para mu igual a 2 y mu igual a 3, van a verificar que la parte espacial de la fuerza de Minkowski es gamma B por la fuerza electromagnética que aparecen en las ecuaciones de Newton. Y antes de contestarle a Luca, fíjense que esto cumple con lo que habíamos dicho acá, que es que por lo menos la parte espacial del cuadrivector fuerza tiene que ser alguna función de gamma B por la fuerza, ¿sí? De forma tal que en el límite no relativista recuperemos la fuerza y efectivamente me quedó que la parte espacial del cuadrivector fuerza es la fuerza por gamma B. Y esto vale para cualquier fuerza. Ahora lo hicimos para tratar de adivinar con la fuerza electromagnética, pero como les decía, la expresión del cuadrivector fuerza tiene que ser la misma para cualquier fuerza, así que si ustedes les dan una fuerza, el cuadrivector fuerza en su parte espacial va a ser el vector fuerza por gamma B. Luca me pregunta que no ve cómo construir el ANSAT. Sí, ahora vamos a hablar de K0, Gabriel, pero ahora vamos a hablar de eso. Pero Luca me pregunta cómo construir este ANSAT para Kmu. Sí, entonces, la forma en la que lo construí, Luca, tiene que ver con esto. Primero que yo sé esto que digo. Las propiedades de transformación tienen que ser independientes de la fuerza. Entonces puedo mirar en particular la fuerza electromagnética. Y fíjate, Luca, que la fuerza electromagnética es el producto de los campos, ¿sí? Ups, ahí está. Es el producto de los campos, y los campos ¿a dónde están? Están adentro del F mu nu, por C en la parte espacial y la velocidad en la parte, C en la parte temporal y la velocidad en la parte espacial, que esto es proporcional a U mu. Entonces, yo quiero obtener una fuerza que tiene que ser el producto de U mu con F mu nu. Esto es un vector, esto es un tensor y esto es un vector. Yo podría hacer F mu nu U alfa, pero esto me va a dar un tensor
de rango 3. Así que no me sirve. Si yo quiero escribir a esta fuerza como el producto explícito de un cuadrivector, a ver, creo que tenemos, como el producto de un cuadrivector por un cuadritensor, lo que tengo que hacer es por lo menos repetir este índice. ¿Estamos, Lucas? O sea, vos juntaste todo, o sea, resolviste la parte del final, lo juntaste todo y ahí definiste eso. Yo lo que estoy haciendo, no resolví nada. O sea, yo, O sea, lo que no entiendo es por qué pudiste juntar el campo eléctrico con el magnético. pará, O sea, porque ahora me confundí yo. ¿En qué sentido? ¿En el F Munu o en el... claro, claro. El F1. ¿Te acordás de la clase pasada? El F Munu adentro tiene el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Sí? Ah, es verdad, es verdad. Es eso, está perfecto. O sea, el F Munu es un cuadrivector, es un cuadritensor que tiene, a ver, te lo recuerdo rápido. ¿Sí? El F Munu tiene a todos los campos adentro, tiene el campo electromagnético adentro. Entonces, el F Munu tenía al campo eléctrico acá y al campo eléctrico acá, 0 en la diagonal, y al campo magnético acá y al campo magnético acá. ¿Sí? Entonces, el F Munu tiene en sus columnas y filas temporales al campo eléctrico y en la parte espacial al campo magnético. Y acordate además que la transformación de los campos, justamente para todos los campos, para E y para B, la sacamos solo del F1. ¿Sí? ¿Sí, Lucas? Excelente. Muy bien. Te muteo para que no me haga eco. Cualquier duda te volvés a desmutear. Muy bien, entonces, todos están de acuerdo hasta acá. Vamos a ver ahora la pregunta de Gabriel, que es ¿qué hay en la parte temporal del cuadrivector fuerza? Pero díganme si están todos de acuerdo hasta acá. Un ansatz es algo que adivinás. Es una palabra que viene del alemán. Es un guess del inglés. ¿Sí, Pablo? Muy bien. Suena más elegante. Parece que no estuviéramos tratando de adivinar cómo escribir las ecuaciones, pero es lo que estamos haciendo. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Claro, Gabriel dice, bueno, esta es la mejor solución de todas porque es saberla de antemano, pero en realidad no es que lo sabemos de antemano, en realidad lo que pasa es que nosotros nos construimos una notación, o sea, no es tanto saberlo de antemano, sino que nosotros nos construimos una notación en la cual o las ecuaciones se pueden escribir en esta notación o no son covariantes. Entonces, no es que estamos adivinando a ciegas, ¿sí? Si yo no puedo construir un cuadrivector y rellenarlo convenientemente, entonces no puedo construir una ecuación de movimiento que sea covariante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con la parte temporal, pero antes tenemos que ver qué pasa con la ecuación de movimiento, esta. Claro, es un guess educado, exactamente. Bien, Bautista me dice que, claro, sí, cuando uno dice que una ecuación es covariante, no se refiere a que sea un vector covariante, se refiere a que para una ecuación la palabra covariante significa que es invariante, que no cambia de forma frente a transformaciones de Lorentz. Muy bien. Entonces, veamos las componentes para, antes de adivinar la parte temporal de esta ecuación, veamos las componentes espaciales de esta ecuación, a ver cómo nos quedan las ecuaciones de movimiento en el campo relativista. Entonces recuerden que tenemos el vector P mu, donde P0 es, simplemente recuerden que esto es M U mu, así que la parte temporal del cuadrivector impulso es gamma B MC,
y la parte espacial, el vector, el nuevo vector impulso relativista, es como el impulso clásico por gamma b. Fíjense que acá ya cambia algo importante, si esto termina funcionando, que es que la inercia no está dada por la masa, sino que la inercia está dada por gamma b por la masa, con lo cual cuanto más rápido se mueva una partícula, más inercia va a tener. ¿Sí? Esto al principio de la relatividad la gente pensaba que cambiaba su masa. Eso genera muchas confusiones porque después uno se pregunta si, por ejemplo, si algo que se mueve muy rápido puede tener tanta masa como para colapsar gravitatoriamente. La masa no cambia, la masa gravitatoria es m y es la masa en reposo. Lo que cambia es la inercia, que ahora no está dado por la masa, sino que está dado por gamma b por la masa. Pero bueno, pero el impulso respecto del clásico que ustedes conocen, o del no relativista, cambia un poquito por este factor. Entonces, reemplacemos en esta ecuación solo para la parte espacial, y entonces la derivada de P a de tau, hago la regla de la cadena, es dp a dt, dt a de tau es gamma b, entonces me queda gamma b por dp a dt, y la parte espacial de Camus es gamma b por la fuerza, entonces de este lado me queda gamma b por la fuerza, y fíjense que se van los gamma b's y recuperamos que la derivada del impulso respecto del tiempo es igual a la fuerza. Y ustedes dirán, buenísimo, porque recuperamos las ecuaciones de Newton. La derivada del impulso respecto del tiempo espacial es igual a las componentes espaciales de la fuerza, y esta es la fuerza común y corriente, la fuerza que nosotros conocemos. ¿Qué cambió? Lo que cambió es que el impulso no es masa por velocidad, es gamma b m por b. Pero salvo por el factor gamma b, esto es igual a la ecuación de Newton que ustedes conocen, pero, bueno, a ver, pero para la velocidad de la luz tendiendo a infinito o la velocidad de la partícula muy chiquita, esto tiende a 1, así que efectivamente esto recupera Newton. Y por otro lado, esto sabemos, porque se deriva de esta notación, que es explícitamente covariante. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? O sea que tenemos nuestra ecuación de movimiento relativista. A ver, Gabriel tiene una duda. Vamos, Gabriel. Mientras Gabriel escribe, voy a buscar mi cargador. A ver. Bien, a ver, entonces Gabriel me pregunta si esta ecuación describe lo que se ve viajando a la velocidad v cursiva. Bien, perfecto. Y Pedro contesta correctamente. A ver, esta ecuación, empecemos pensándola, empecemos con el caso más sencillo. Tenemos la masita que se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme o puede ser acelerado. Y tenemos un sistema de referencia S, ¿sí?, que está en reposo. Esta ecuación describe la mecánica de esta partícula y la dinámica de esta partícula en el sistema de referencia en reposo. Ahora, si tengo un observador que se mueve con velocidad v cursiva, voy a tener una ecuación igual a esta, con una fuerza primada y un impulso primado, pero la forma de la ecuación va a ser la misma.
¿Se dan cuenta? O sea, si me voy a otro sistema de referencia inercial, la fuerza, la expresión de la fuerza puede variar y la velocidad en el sistema primado puede variar, pero va a seguir valiendo que la ecuación de la mecánica va a ser esta, porque la construimos para que tenga la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales, bajo transformaciones, ahora no de Galileo, sino de Lorentz. Muy bien, exactamente. Y la otra pregunta que tiene Gabriel es, ¿y esta gamma B es la velocidad de la masa? ¿Sí? Efectivamente. Muy bien, ¿más dudas o sigo con la parte temporal? Este es el momento de si alguien tiene dudas, es el momento de sacársela. Wait, espérate una duda. Dale. Em, yo había entendido al principio de la clase que he dicho que gamma B era la velocidad del sistema, de un sistema respecto al otro. No, no. A ver, yo Creo que me confundí ahí. dije, sí, creo que sí. Yo dije que B, vamos a usar B cursiva para la velocidad relativa de un sistema respecto del otro. Y B Sí, sí. imprenta para la velocidad de la partícula. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo gamma, gamma tiene B cursiva adentro. Y cuando escribo gamma B imprenta, es el gamma que tiene el B Ah, imprenta. ¿Sí? claro. No, es que al principio de clase creo que habías dicho como que B cursiva es igual a B, y ahí estaba como, pero pará, son No, no, diferentes, no. pero... No, pero revisá el video porque aparte tengo acá Sí, sí, capaz. y vas a ver que no. O sea, justamente los diferencié. ¿Sí? Claro. Revisalo después, pero va a ser que los diferencié. Está, la velocidad imprenta es siempre la de la partícula. Y la velocidad cursiva es la de un observador en otro sistema inercial. ¿Sí? Ahora, estas ecuaciones valen, en cada sistema de referencia, vale que la derivada del impulso respecto del tiempo es igual a la fuerza. Bien. ¿Más dudas? Este es el momento. Vamos, este es el momento de que se saquen las dudas. Bien, entonces, a ver, Diego pregunta si mi gamma varía al cambiar de sistema de referencia. Empecemos por algo básico. El gamma sub B varía aún en un sistema de referencia fijo. O sea, pensemos que este movimiento es acelerado. Acá la partícula tiene una velocidad más grande que la velocidad inicial. El gamma sub B acá tiene un valor distinto que acá, aún siempre en el mismo sistema de referencia. Ahora, si además me paro en el sistema de referencia en movimiento, tengo que transformar la velocidad y entonces cambia. Claro, acá va un primo. ¿Sí? O sea, acá tengo que en el sistema de referencia primado usar las transformaciones de la velocidad o las transformaciones de Lorentz aplicado al UMU, y entonces acá voy a tener gamma B', la masa por B' igual a la fuerza en el sistema primado. ¿Sí, Diego? ¿Contesta eso la pregunta? Bien. ¿Más preguntas o sigo? A ver. Claro, sí, Pablo me pregunta algo que dije hace un ratito. El F11 es 0 y por eso no lo escribí, efectivamente. Muy bien. Bueno, entonces sigamos un poquito. Entonces, veamos qué información extra, además de que cambiaron las ecuaciones, veamos qué información extra nos da la parte temporal, porque ahora tenemos una componente más en la ecuación de movimiento, que es la parte temporal, es dp0 a d tau igual a k0. ¿Sí? Muy bien, entonces veamos qué información física tenemos ahí. Entonces, a ver, hay una parte de esta ecuación que es fácil. P0 sabemos cuánto vale, es gamma B mc, porque es simplemente m por U0, y U0 es gamma B por C. Pero ¿cuánto vale K0? No sabemos cuánto vale en general la componente temporal de la cuadrifuerza. Entonces, para eso, miremos
a la ecuación de movimiento, ¿sí? O sea, miremos a dp a d tau, dp mu a d tau igual a k mu, y hagamos como si fuera el producto escalar. ¿Se dan cuenta? Ya multiplicamos de ambos lados contra u mu. Entonces, contraigo ambos lados contra u mu. Entonces, a ver, empecemos de este lado. Este lado, donde dice p mu, puedo poner m u mu. Entonces me queda u mu d a d tau de m u mu. Y acá tengo u mu por la derivada respecto de tau de u mu. ¿Se acuerdan? Esto ya se los demostré. Es un medio de u mu. O sea, puedo meter el u mu adentro y escribirlo así. Ahora, u mu vale c cuadrado. Así que me queda la derivada respecto de tau de un medio de la masa por c cuadrado, y un medio de la masa por c cuadrado no varía en el tiempo. Esto vale 0. ¿Sí? Eso significa que entonces la contracción de u mu contra k mu vale 0, y expandiendo esto, recuerden que u mu es gamma b c, la velocidad, entonces me queda gamma b c por k0 menos b escalar gamma b por f, porque la parte espacial del k mu era gamma b por f. Muy bien, entonces de acá podemos despejar el K0. Si paso esto sumando al otro lado, y me queda que K0 es gamma B por B escalar F sobre C, y entonces ahora puedo escribir las 4 componentes de la fuerza de Minkowski para cualquier fuerza, como K mu es un cuadrivector que es gamma B por B escalar F sobre C en la parte temporal y F en la parte espacial. Ahora, bueno, entonces ya está, me dan cualquier fuerza mecánica, yo puedo armar un cuadrivector fuerza de Minkowski simplemente con esta receta. Y esto que está acá, si la fuerza es covariante, obviamente si tengo una fuerza que solo vale en un sistema de referencia privilegiado como la fuerza elástica, la fuerza esa no es covariante, ni siquiera es invariante frente a transformaciones de Galileo. Pero si tengo una fuerza que yo espero que sea covariante frente a Lorentz, entonces este cuadrivector es covariante frente a transformaciones. Sí, se transforma como el cuadrivector posición, es covariante frente a transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Bueno, entonces veamos la ecuación, la parte temporal de la ecuación de movimiento, ahora que sabemos cuánto vale K0. Entonces, volvemos acá, y entonces tengo que dp0 a d tau es dp0 a dt, dt a d tau es gamma b, dp0 a dt es, nada, la derivada temporal de esta parte, de la parte temporal, y del otro lado, del lado de K0, me queda gamma b por b escalar f sobre c, esto se va con esto, con lo cual me queda que la derivada respecto del tiempo de P0, que es gamma B mc cuadrado, es igual a, fíjense que paso el C multiplicando acá, entonces acá en lugar de quedarme gamma B mc, me queda gamma B mc cuadrado, es igual a B escalar F, y esto es igual a F escalar de X a dt. Y F escalar de X a dt, F escalar de X es el trabajo, y la derivada del trabajo respecto del tiempo, o el trabajo por unidad de tiempo, es la potencia. O sea, todo esto que está acá es la potencia que la fuerza externa le entrega a mi masita. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Solo Luca dice que sí. Juan ahora dice que sí. Entonces, para los tres que dicen que sí, bien. A ver, Pedro ahí dice que sí, pero con una pregunta. Nunca firma un contrato sin... Claro, la expresión para K0, la expresión para K0, Pedro me pregunta si la expresión para K0 se obtiene proponiendo el invariante. En realidad, sí, la expresión para K0 se obtiene de mirar, fíjate lo que pasó. Lo que hicimos fue tomar la ecuación de movimiento y tomar un producto de Minkowski.
Si o sea, es una contracción. Lo único que le pedimos, si la ecuación de movimiento vale, esto tiene que valer. ¿Sí, Pedro? Bien, ahora, para los que me dijeron que sí, si tenemos una ecuación de la forma derivada respecto del tiempo de algo igual a la potencia, ¿qué es ese algo? No, no es el trabajo. Bien, es la energía, exactamente. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo tengo un sistema y hago un trabajo sobre el sistema por unidad de tiempo, la variación de la energía del sistema respecto del tiempo es igual a la potencia que le entrego. Bien, no se apuren a decir cosas que no tienen que decir. Entonces, a ver, esto que está acá, que no es m por c cuadrado, lo lamento, esto que está acá es P0, porque lo único que puedo poner acá, no puedo poner lo que quiero. Lo que tengo que poner es lo que me dicen las ecuaciones, y P0 es, esto es el impulso, P0 es m por gamma b por c, por el c cuadrado. Entonces, esto que está acá, gamma b por mc cuadrado, tiene que ser la energía cinética del sistema, porque llega una ecuación en la cual la derivada de la energía cinética respecto del tiempo es igual a la potencia, la energía cinética tiene que ser gamma b mc cuadrado. Entonces, si yo tengo una masita que se mueve en alguna trayectoria en el tiempo, su energía cinética, en el caso relativista, es gamma b mc cuadrado, o si quieren, mc cuadrado sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí? Y entonces podemos escribir el cuadrivector impulso como E sobre C, porque fíjense que la componente 0 es gamma B C por M, entonces puedo escribirlo como E sobre C por el impulso. O sea que el cuadrivector impulso es un cuadrivector que tiene en su parte temporal la energía cinética dividida la velocidad de la luz y en su parte espacial el impulso tal como lo conocemos. Esta parte cierra bárbaro. Bien, ahora vienen cosas más interesantes, porque fíjense que entonces puedo escribir ¿se acuerdan que el impulso espacial era gamma b por m por b? Puedo escribir a gamma b por m como e sobre c cuadrado. ¿Sí? Fíjense que si paso esto dividiendo, me queda justamente. Entonces, puedo pensar que la energía, que la inercia de una partícula relativista está dada por su energía cinética debido a la velocidad de la luz al cuadrado y es distinta a la inercia clásica. Bien, de la definición del cuadrivector impulso se sigue automáticamente. Fíjense que P mu mide siempre lo mismo, ¿sí? Porque P mu es la masa al cuadrado por U mu, que es C cuadrado. Entonces, de la definición de P mu, se sigue que en relatividad especial, siempre que se conserva el momento, se conserva la energía. ¿Se dan cuenta? Porque la longitud de este vector tiene que ser siempre la misma. Pasa lo mismo que pasaba con U mu. Entonces, siempre que, por ejemplo, en un choque se conserve el momento, la energía cinética también se va a conservar. Entonces, no importa si el choque es plástico o elástico, se va a conservar tanto el momento como la energía cinética. Lo que se va a violar va a ser, en los choques plásticos, la conservación de la masa. Si la masa total no va a ser la suma de las masas de cada partícula. Bien, entonces, veamos ahora en más detalle este invariante. O sea, calculemos P mu. P mu es m cuadrado. Esto tiene que ser un invariante relativista de nuevo, ¿no? O sea, vale lo mismo en todo sistema de referencia. Entonces, P mu es m cuadrado u mu es m cuadrado c cuadrado, como les decía, y tomando el módulo del vector es e cuadrado sobre c cuadrado menos p cuadrado. Entonces, se sigue de acá despejando que la energía al cuadrado es p cuadrado por c cuadrado más
m cuadrado c a la cuarta, si paso esto sumando de este lado y multiplico todo por c cuadrado, o si quieren, la energía relativista es la raíz de p cuadrado c cuadrado más m cuadrado c a la cuarta, de donde se sigue la famosa fórmula de la energía para una partícula en reposo. Para una partícula en reposo el impulso vale 0 y obtenemos que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y esta es la energía en reposo de la partícula. Y además, para partículas con masa 0, como los fotones, ahora el término que se va es este, y nos queda que la energía para un fotón es P por C, que es la famosa relación que ustedes probablemente usaron para cuerpo negro o para otros problemas en cuántico, cuando lo vieron por primera vez en cuántica ondulatoria, y que si hicieron teórica 3 también conocen de gas de fotones, o sea, la famosa relación de la relación de la energía para un fotón, o si quieren el impulso. Y fíjense que para un fotón, para una partícula con masa 0 relativista, la energía y el impulso están linealmente relacionados, salvo por un factor C, que es algo que, si se fijan, fíjense que Poynting y la densidad de momento electromagnético también son linealmente proporcionales. El factor no es C, porque Poynting es energía por unidad de área y de tiempo, y la densidad de momento electromagnético es energía por unidad de volumen, con lo cual hay un factor C cuadrado en lugar de un factor C. Pero efectivamente, de las ecuaciones de Maxwell, sin asumir ni la existencia de fotones ni de nada, es fácil ver que el campo electromagnético también satisface esta relación. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bien. Pedro pregunta, acá estamos suponiendo que el sistema no está sometido a ningún potencial. No, Pedro, puede haber energía potencial justamente en ese caso. A ver, esto es solo la energía cinética, pero la fuerza entra acá. ¿Sí? O sea, si tenés una fuerza, entra en la ecuación. Muy bien, a ver. Bien, entonces, Pedro, espero haberte contestado. O sea, efectivamente, ahora vamos a ver problemas con fuerzas. Sí, es la energía cinética, efectivamente. Y Gabriel, tu pregunta de fotones la dejamos para el final. Muy bien. Bien, Mariana dice que no entendió el último de Poynting. Mariana, recordá que el vector de Poynting es un numerito, creo que es C sobre 4pi, pero espero no estarla pifiando, por la integral de E vector H, pero si estás en vacío es E vector B, diferencial de superficie. Vamos a llamarlo diferencial de área. Y la densidad de energía electromagnética es 1 sobre 4 pi c, tal vez le estoy pifiando algún factor, E vector B a ver, ahora tengo que pensarlo. La densidad de energía electromagnética es E cuadrado más B cuadrado. No, está bien, ya está. El impulso electromagnético, ahora sí. El impulso electromagnético, si la densidad de impulso electromagnético es E vector B diferencial de volumen. ¿Sí, Mariana? Y fíjate que los dos difieren por un factor, son linealmente proporcionales. Para una partícula con masa, vos lo que decís es que la energía es P cuadrado sobre 2m, y la energía va como el cuadrado del impulso. Sin embargo, para las ecuaciones de Maxwell, nos quedó que tanto la densidad de impulso electromagnético como el flujo de energía, salvo por unos prefactores, son proporcionales linealmente. Y de acá de relatividad nos quedó que la energía es proporcional, linealmente proporcional al impulso. La única diferencia es que acá hay un factor C cuadrado y acá hay un factor C, porque las unidades de estas cosas son diferentes, porque esto es energía por unidad de área y de tiempo, y esto es impulso por unidad de volumen, con lo cual hay un factor longitud sobre tiempo extra.
¿Sí, Mariana? ¿Está más claro ahora? Excelente. Bien. Bien, Luca dice que si él está sentado en una silla tiene una energía masa por velocidad de la luz al cuadrado. Efectivamente, cualquier cuerpo en reposo tiene energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con la energía nuclear, en principio, aunque sí es cierto que esta relación te acota cuánto, por ejemplo, podés extraer de una reacción nuclear destruyendo masa y convirtiéndolo en energía, pero esto en ningún momento usamos fuerzas nucleares para derivar esta relación. Cualquier sistema y cualquier cuerpo tiene una energía de reposo igual a m por c cuadrado y pensarlo como una base de energía. Bien, no es una constante, es proporcional a tu masa. Cuanto más masa tenés, más energía tenés. Respecto de cómo, si no, y la última pregunta de Luca es, ¿por qué no se manifiesta? Si te destruimos, te convertimos toda tu masa en energía, así que la podemos hacer manifestarse en forma de energía, pero creo que vos no estarías contento si lo hacemos. ¿Sí, Luca? Bien, excelente. Entonces, claro, también una silla y podemos destruir una silla y convertirlo en energía. Una forma de hacerlo es con una bomba nuclear, efectivamente. O sea que, a ver, no es que la masa es una manifestación de la energía, o yo no lo diría así, pero lo que sí es cierto es que podés convertir masa en energía y energía en masa. Y eso ocurre, o sea, creo que puse un post en la página de la materia al principio, vos podés tener, en el caso cuántico relativista, vos podés tener dos fotones que interactúan y producen un par electrón-positrón, o sea que podés convertir energía en materia y podés hacer chocar un par electrón-positrón y generar fotones. ¿Sí? Bien, las preguntas delirantes como sobre la materia oscura no las voy a contestar ahora, pero si quieren después las hablamos. Bien, entonces, a ver, de las preguntas que pueden ayudar a aclarar las cosas, déjenme una que se me escapó. Bien, entonces, Gabriel dice, bueno, a ver, esto lo que nos está dando es un cero de referencia de la energía, por lo menos para la energía cinética, Gabriel. Y una pregunta importante de Lucas es, ¿solo los fotones tienen masa cero? No necesariamente, pero los fotones tienen masa cero, no tienen energía cero, ¿sí? Pero tienen masa cero. Bien. Bueno, estamos hasta acá. Les quiero mostrar varias cosas interesantes que me parece que van a fijar bastante más los conceptos que una fumata sobre temas delirantes. Después, Lucas. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, les prometo que voy a contestar todas sus preguntas, pero entonces, antes terminemos con esto. Entonces, a ver, hagamos Taylor, o sea, si uno agarra esta relación y hace Taylor para velocidades de la partícula chiquita respecto de la velocidad de la luz, es fácil mostrar, de paso para los que se preguntaban por el cero de energía, es fácil mostrar que esto para velocidades no relativistas, por Taylor se puede expandir como mc cuadrado más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula, o sea que tenemos la energía cinética que usamos en el caso más términos de orden más alto en la velocidad, pero tenemos la energía cinética de la partícula más la energía en reposo. ¿Sí? Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a hacer dos ejemplos que espero que nos ayuden a fijar ideas concretas de muchas de las preguntas que ustedes tenían respecto de cómo pensar a la mecánica relativista y no confundirnos la velocidad de la partícula con la velocidad del observador y demás. Bueno, entonces, y además vamos a hacer problemas de electromagnetismo. Y después de eso yo me quedo un rato y les contesto dudas. Y vamos a ver un notebook
en el cual vamos a ver de paso cómo integrar numéricamente estas ecuaciones. Entonces, empecemos por algo sencillo. Pensemos que tenemos un capacitor, ponemos una partícula, por ejemplo un electrón, es una partícula con carga Q, ¿sí? Tenemos un campo eléctrico uniforme, y entonces tenemos un potencial, pensemos que por ejemplo el campo eléctrico apunta en X versor, tenemos un potencial que es menos E0 por X, y entonces queremos conocer la dinámica de una partícula cargada en este campo eléctrico. Si tenemos las dos placas de un capacitor muy grande, campo eléctrico uniforme, ponemos una carga, lo que sabemos clásicamente es la carga se va a acelerar y va a ir hacia una de las placas. Entonces, hagamos esto ahora para el caso relativista. La ecuación de movimiento es derivada respecto del tiempo de el impulso, que ahora es gamma B por M por B, igual a Q por E0. ¿Sí? Como el movimiento es unidimensional, la velocidad es simplemente Bx versor. Entonces este es un problema unidimensional, B es solo la velocidad en X. Todos están de acuerdo con que esta es la ecuación de movimiento de la partícula, ¿no? La fuerza es Q por el campo eléctrico y el campo eléctrico es simplemente E0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, es fácil integrar esta ecuación porque lo único que tengo que hacer es pasar el dt del otro lado e integrar de los dos lados. De este lado me queda gamma b por m por b igual, ¿se dan cuenta? O sea, paso el dt acá y integro. Bueno, acá me queda el diferencial integro. Me queda gamma b por m por la velocidad final igual a q por e0 por t más una constante, y si la velocidad inicial es 0, la constante de integración se va, con lo cual me quedó, puedo despejar de acá usando que gamma b es 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, me queda que m por b sobre la raíz es q por e0 por t. Fíjense que en el caso no relativista me queda que la velocidad de la partícula es q por e0 sobre m por t. O sea que la partícula cargada en el capacitor se mueve, se acelera con aceleración uniforme, si la velocidad crece linealmente en el tiempo. Acá tengo este factor extra, con lo cual uno puede despejar, pasa la raíz, toma el cuadrado, y la velocidad en el caso relativista toma esta expresión, que tiene este mismo factor que vemos acá arriba, pero esta corrección acá abajo. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, antes de ver por qué, lo que podemos hacer es volver a integrar para obtener la trayectoria, o sea, la posición en función del tiempo. Entonces usamos que la velocidad es dx a dt, ¿sí? Entonces acá me queda dx, paso el dt de este lado, integro de los dos lados, integro entre x0 y x le pongo para no confundirme, acá me queda x menos x0, de este lado pongo t', integro en dt' entre 0 y t, hago un cambio de variables, esta integral está en tabla, el resultado final es que x depende de esta forma, donde alfa es el factor que teníamos antes, es QE0 sobre MC. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Es fácil ver que esto me dibuja una hipérbola, porque si lo reordenan, esto se puede escribir como x menos x0 más c cuadrado sobre alfa menos c cuadrado por t cuadrado igual a un numerito, así que esto me dibuja una hipérbola. Entonces fíjense lo que pasa. En el caso no relativista, la partícula se movería en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y se mediría como una parábola, ¿sí? Ahora tengo el tiempo para allá y la posición para allá, pero tuerzan sus cabezas para acostumbrarse. Entonces, la posición crecería cuadráticamente en el tiempo, pero en el caso relativista, la partícula al principio se acelera como clásicamente, pero después se empieza a pegar cada vez más a un rayo de luz. ¿Por qué?
Porque lo que pasa tanto con la velocidad como con la posición es que yo estoy aplicando una fuerza constante, yo estoy aplicando siempre la misma fuerza, siempre el mismo campo eléctrico, pero a medida que la partícula gana más impulso, su inercia crece cada vez más y tengo que aplicar una fuerza cada vez más grande si la quiero acelerar en la misma cantidad. Entonces, a medida que gana cada vez más velocidad, le cuesta cada vez más seguir acelerándose y solo asintóticamente llega a moverse a la velocidad de la luz. Con lo cual, esto tiende a un MRU moviéndose casi a la velocidad de la luz asintóticamente. ¿Se dan cuenta? Entonces la partícula en este capacitor, esta partícula de acá, se acelera al principio clásicamente y a medida que su velocidad crece y se acerca cada vez más a la velocidad de la luz, su aceleración se vuelve cada vez más chica, la variación de la velocidad se vuelve cada vez más chica y el movimiento se vuelve cada vez más parecido a un MRU. ¿Todos de acuerdo con esto? Bien, vamos a hacer rápidamente otro caso más. Ahora pensemos que tenemos un campo magnético uniforme en X, ¿sí? Tenemos un B0 en X versor y tenemos una carga. Nosotros sabemos que si tenemos una carga Q, si la carga no tiene impulso en X, ¿qué va a hacer la carga? Va a orbitar con una frecuencia, va a tener una órbita circular, tenemos un campo magnético uniforme, va a tener una órbita circular alrededor de la línea de campo. Ahora lo vamos a ver. Si además la partícula tiene impulso, en lugar de hacer círculos, va a ser una especie de tirabuzón, va a moverse con MRU a lo largo del eje X y va a tener movimiento circular uniforme en el plano YZ. Bueno, entonces escribamos la ecuación de movimiento para este sistema. Tengo la derivada respecto del tiempo de gamma B por M por B igual a la fuerza magnética, que es Q sobre C B vector B. ¿Sí? Bien, esta ecuación entonces, si uno la escribe para las componentes en este plano, no les quería mostrar el lagrangiano porque no se los voy a dar, pero entonces, si uno lo escribe solo en este plano, es fácil mostrar que son dos ecuaciones acopladas que haciendo un cambio de variables me dan una ecuación, ustedes esto lo tienen que haber visto en mecánica, me dan una ecuación de un oscilador armónico, con lo cual tengo una órbita circular que tiene frecuencia, en el caso clásico recordarán que es QB0 sobre MC, y en el caso relativista me aparece un factor gamma B. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que pasa es, cuanto más grande intenta ser la frecuencia y más rápido intenta girar la partícula, de nuevo tengo el factor, en lugar del factor M, tengo el factor M por gamma B, que hace que llegue un momento que a la partícula le cueste cada vez más girar más rápido. Bueno, es fácil mostrar que además esto sigue siendo un movimiento circular, con lo cual la velocidad, el módulo de la velocidad es constante, y entonces además gamma B es una constante, y ahora lo vamos a ver numéricamente. Entonces vamos a pasar a un notebook que dejé en la página de la materia. Bueno, entonces vamos a terminar la clase de hoy aprendiendo a integrar ecuaciones diferenciales ordinarias numéricamente, que espero que además sea algo que les resulte útil para la vida, para los que no lo sepan. Bueno, entonces, vamos a hacer un poquito de mecánica relativista. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a importar NumPy y voy a importar Matplotlib y además voy a importar de SciPy Integrate, voy a importar ODEINT, que son algunas rutinas para integrar ecuaciones en derivadas ordinarias. Entonces, empecemos con el caso de la partícula cargada. Entonces, fijo todo a 1, la carga a 1, la masa a 1, el campo eléctrico a 1, la velocidad de la luz a 1. Entonces, cuando uno quiere integrar ecuaciones en derivadas ordinarias, cualquier integrador numérico suele tomar ecuaciones en derivadas primeras. Y nosotros teníamos ecuaciones en derivadas segundas, derivada segunda de x a de t.
¿Sí? Entonces, lo que uno hace es partirla en derivadas primeras. Entonces, fíjense, lo primero que hago es me armo una función con las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, me armo una función que entra z, y z en realidad piénsenlo como un vector que tiene x y ux, donde ux es la componente de u grande en la dirección x. ¿Sí? Entonces, ni bien entra z y lo parto por comodidad en dos, entonces digo, bueno, separo z en x y ux, calculo gamma b, ¿sí? Como la raíz de 1 más ux sobre c cuadrado. Acá uso una relación, fíjense, uso que u mu vale c cuadrado y vale gamma b por esto, entonces uno puede escribir gamma b en función de la u en lugar de la b. Entonces puedo escribir a gamma b cuadrado como 1 más u cuadrado u sobre c todo al cuadrado. Entonces calculo gamma b usando este truquito a partir de u sub x. Entonces después escribo la ecuación para dx a dt. ¿Sí? Dx a dt es bx y es ux sobre gamma, entonces hago ux sobre gamma, y escribo para la ecuación para dux a dt, que es q por e0 sobre m, donde ux es gamma b por bx. Bien, entonces acá tengo escritas como dos ecuaciones y devuelvo justamente las dos derivadas. Entonces básicamente es una función que yo la llamo y me devuelve las dos ecuaciones diferenciales, o la única, la ecuación de Newton, escrita como dos ecuaciones de primer orden. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hice, piénsenlo en el caso no relativista, es yo tengo una ecuación de la forma derivada segunda de x a dt igual a la fuerza sobre m, lo escribí como dx a dt es igual a b, db a dt es igual a f sobre m. ¿Sí? Entonces hice esto. La ecuación derivada segunda la convertí en la derivada de x a dt es la velocidad, la derivada de b a dt es f sobre m. Con este truco uno siempre puede convertir la ecuación de Newton en dos ecuaciones de primer orden. Y además, en el caso relativista, acá tengo u, y entonces tengo que tener cuidado con los gammas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? La siguiente función que me hago es una función que se llama solve, que básicamente lo que hago es llamar a o de int, que es una función que yo le digo por cuánto tiempo quiero que integre, entonces le paso una condición inicial y un tiempo, y me integra mi función f, o sea, me integra mi ecuación diferencial. Así que integrar numéricamente ecuaciones en derivadas ordinarias es simplemente armar la función con las derivadas primeras y armar una función que llame a o de int, que básicamente hace un Adam Bashor o un rungecut, o sea, es un método numérico para evolucionar pasito a pasito mi ecuación diferencial. Bueno, entonces ahora me construyo un vector con el tiempo que vaya desde 0 hasta 10, genero condiciones iniciales, posición inicial igual a 0, velocidad igual a 0, me calculo u sub x, que es gamma por b sub x, ¿sí? Me armo el vector condición inicial, que es x, posición y velocidad, y ahora lo único que hago es llamar a solve, llamo a esta rutina, y le digo, intégrame todo en el tiempo. Entonces, y ahora grafico, o sea, grafico la solución, sol, la que me devolvió sol, y c por t en el eje y. Y lo que obtenemos es lo que les mostraba. Fíjense que la partícula se acelera al principio y después va como si fuera, esto es la posición en función del tiempo, va como si fuera una recta, porque llega un momento que le cuesta cada vez más acelerarse. Y podemos calcular ahora la velocidad, podemos graficar la velocidad, tengo que calcular la velocidad dividiendo por gamma, pero podemos graficar la velocidad en función del tiempo, y fíjense que la velocidad, esto la normalicé por la velocidad de la luz, la velocidad crece linealmente al principio, y a medida que la velocidad se vuelve una fracción de la velocidad de la luz, empieza a saturar y asintóticamente la velocidad de la partícula tiende a la velocidad de la luz. ¿Todos de acuerdo? Ahora podemos hacer cosas divertidas, como por ejemplo preguntarnos, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo mi capacitor y a t igual a 0
disparo la partícula al 90% de la velocidad de la luz para el otro lado. O sea, para el lado contrario al cual la fuerza lo empuja. Entonces puedo poner menos 0.9 la velocidad de la luz. Fíjense lo que pasa. La partícula se va para la otra placa, pero va perdiendo energía por la acción de la fuerza eléctrica y termina yéndose acelerada al otro lado. Y si miro la velocidad es negativa, pasa por el cero, se acelera, crece linealmente en el tiempo para velocidades bajas. Fíjense que acá crece linealmente, acá se desacelera no linealmente en el tiempo, para velocidades bajas es lineal y después vuelve a tratar de asintóticamente acercarse a la velocidad de la luz. ¿Todos de acuerdo? Espero que esto los ayude a entender mejor también cómo funciona gamma B. Se dan cuenta que gamma B efectivamente cambia en el tiempo. Y yo en cada uno de estos pasos divido por el gamma B del tiempo correspondiente. Y fíjense que, por ejemplo, cuando calculo la velocidad de la partícula, agarro la velocidad UX de la partícula y lo divido por gamma para obtener la velocidad física. ¿Vamos? Díganme sí o no. Excelente. Entonces, hagamos el caso de la partícula cargada en un campo magnético. Entonces, este es un poco más trabajoso porque ahora tengo en el plano X, Y, vamos a pensar que el campo está en Z. Entonces, en el plano X, Y ahora tengo 4 ecuaciones, ¿no? Porque tengo 2 ecuaciones. La ecuación de Newton ahora es en 2 dimensiones, así que tengo 2 ecuaciones escalares, cada una la convierto en 2 ecuaciones de primer orden, tengo 4 ecuaciones. Entonces, de nuevo, calculo gamma. Entonces, bueno, fíjense, ahora tengo la coordenada X, la coordenada Y, la U sub X, o U supra X, U supra Y, ¿sí? Calculo gamma B tomando el módulo de la velocidad al cuadrado, o sea, UX cuadrado más UI cuadrado. Calculo las velocidades como UX sobre gamma y UI sobre gamma, y ahora escribo las 4 ecuaciones diferenciales. Entonces tengo dx a dt es bx, di a dt es bi, dux a dt es q por b vector b sobre m sobre c, y hago a mano las cuentas y me doy cuenta que eso es qb0 por la componente y de la velocidad, y en la componente y me queda menos la componente x de la velocidad por el producto vectorial, y listo, esta función me devuelve las 3 ecuaciones diferenciales, o sea, dx a dt, di a dt, dux a dt y dui a dt. Vuelvo, la función es la misma que antes, o sea, llamo a O de int para integrar, entonces me armo el vector del tiempo, posición inicial, la partícula va a estar en x e y igual a 0. La velocidad inicial, voy a empezar con partículas que vayan al 90% de la velocidad de la luz. Digo que la velocidad en x es chiquita, con lo cual la velocidad en y la saco por Pitágoras, ¿no? Porque bx cuadrado más b cuadrado me tiene que dar c cuadrado. Entonces calculo ux y ui multiplicando por gamma, me defino mi vector de condiciones iniciales, llamo a sol. Bien, entonces ejecutemos esto. Entonces, ahora veamos la solución y efectivamente fíjense que la partícula se mueve en una trayectoria circular. Campo magnético sale de la pantalla. Puedo graficar las posiciones en X y en Y en función de tiempo. Fíjense que tienen un salto de fase en piso de 2, ¿no? Cuando tengo un 0 acá, tengo un máximo, o si quieren acá, cuando tengo un 0 tengo un máximo, cuando tengo acá tengo un mínimo. Entonces, yo justamente lo que me da son como 2 osciladores armónicos con un desfasaje que me dan la trayectoria circular, la velocidad en función del tiempo también, justamente están alternados en X y en Y. Y entonces ahora puedo agarrar y jugar con qué pasa, por ejemplo, si tengo una velocidad más grande y tengo, por ejemplo, una velocidad en X más grande, tengo una órbita más grande si tengo una velocidad inicial, y la frecuencia cambia
y les dejo para ustedes, pero igual siempre tengo un movimiento armónico, siempre tengo un movimiento circular, y les dejo a ustedes para que jueguen un poco, viendo que para velocidades de la luz chiquita recuperan la expresión que ustedes conocían para la frecuencia de una carga en un campo magnético, y a medida que aumentan la velocidad de la luz inicial de la partícula, la velocidad inicial de la partícula respecto a la velocidad de la luz, van a obtener frecuencias que dejan de depender como ustedes esperan en el caso clásico. ¿Sí? O sea, tienen el factor m por gamma b dividiendo. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bueno, excelente. Entonces, voy a terminar la clase de hoy acá. Con esto terminamos toda relatividad, y la clase que viene vamos a estar más tranquilos. Vamos a tener 4 clases. A este paso terminamos en 4 clases. Vamos a tener 4 clases para ver radiación. Así que yo igual me quedo unos 5 o 10 minutos para los que tengan dudas, pero para los que se quieran desconectar, nos vemos la próxima clase. Saludos a todos.